Restauración. Hablamos de restauración. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó, la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, una escritura clásica. Pedro y su triple negación de Jesús. Probablemente luchaba con la culpa y la duda sobre su papel en el ministerio. Jesús lo restauró personalmente al preguntarle 3 veces si lo amaba y luego le encargó que apacentara mis ovejas. Esto no fue solo una restauración personal. También fue restaurar a Pedro a su llamado después de negar a Jesús. Fue un mandato para cuidar de los demás, incluyendo a los misioneros bajo su cuidado y a los que lo seguirían. Ahora bien, ¿por qué es importante para el cuidado integral y para las misiones? Avancemos a Hechos 15. Pablo y Bernabé tienen un gran desacuerdo. Hablamos de esto sobre Juan Marcos porque los había abandonado en un viaje anterior. Pablo no quería aceptarlo de nuevo, pero Bernabé creía en la restauración y le dio otra oportunidad a Juan Marcos. Y aquí es donde entra Pedro. Su propia experiencia de fracaso y restauración probablemente influyó en su posterior mentoría. Pedro se refiere a Marcos como su hijo espiritual, una relación espiritual similar a como Pablo llamó a Timoteo su hijo espiritual. Supongo que Pedro tuvo un rol personal y de mentoría con Juan Marcos. Y adivina qué, funcionó. Juan Marcos se convirtió en un siervo fiel del Evangelio, tanto que al final de la vida de Pablo, lo llama específicamente en 2 Timoteo 4, Pablo llama a Juan Marcos. También hablamos de esto. La propia experiencia de Pedro con el fracaso y la restauración probablemente influyó en su posterior mentoría con Juan Marcos y otros. Me gusta mucho esto. Piensa en tu propia vida. Las lecciones más importantes de la vida a veces son las más difíciles. Permíteme repetirlo. Las lecciones más importantes de la vida a veces son las más difíciles y dolorosas. Las lecciones del fracaso, las lecciones del dolor y estas lecciones más difíciles a menudo te brindan la oportunidad de experimentar una transformación personal. Una transformación para acercarnos a Dios y a nuestro llamado, siendo humildes, tristes por el dolor, arrepentidos y vulnerables. El fracaso y el dolor conducen a una actitud de humildad y vulnerabilidad. Esto se ve claramente en la historia de Pedro. Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó por tercera vez, ¿qué más quieres de mí? ¿Cuánto más vulnerable debería ser verdaderamente así? Y como resultado de este encuentro, apacienta mis ovejas. Esto está restaurando a Pedro a su llamado original. En otras palabras, se trata de la transformación del ser y también de la transformación del hacer. La transformación del ser conduce directamente a la transformación del hacer. Muchos de quienes trabajan en el cuidado integral tienen estas experiencias: quebrantamiento personal, restauración personal, transformación y luego restauración del llamado y del ministerio. Es como el alfarero y la vasija rota, y la vasija que hizo de barro se rompió en la mano del alfarero. Así que regresó y la hizo de otra vasija, según le pareció bien al alfarero. Jeremías 18. Un alfarero no desecha un trozo de barro solo porque se deforme. En cambio, lo remodela, lo transforma y le da una nueva forma, una forma que es mucho más hermosa y útil que la anterior, y lo convierte en algo aún mejor. Eso es lo que Jesús hizo con Pedro después de su fracaso. Y eso es exactamente lo que Pedro y Bernabé hicieron con Juan Marcos. ¿Ves el patrón aquí? Pedro transmitió lo que aprendió. La transformación que experimentó Pedro la experimentó Juan Marcos. Hay otras imágenes en las escrituras que hablan de lo mismo. El agricultor que poda la vid en Juan 15. Un agricultor no corta ramas solo porque esté enojado con el árbol. Las poda para que den mucho más fruto. O el fuego purificador, como se describe en 1 Pedro 1. El oro no se purifica sin fuego.
Al calentar el oro, las impurezas suben a la superficie para ser eliminadas. El fracaso y las dificultades pueden sentirse como fuego, pero en las manos de Dios es un proceso de refinación, es un proceso de purificación. Ahora, sobre cuidado integral, Pedro y la imagen de la iglesia enviadora. La iglesia enviadora, los líderes de la iglesia, los líderes de misión y los proveedores de cuidado integral deben tener una actitud de restauración. Y esto se trata de la restauración en dos sentidos. La restauración del ser, la restauración y transformación del corazón, la actitud hacia un corazón de Jesús, el amor y la verdadera humildad a pesar del quebrantamiento, y la restauración del hacer, la transformación del llamado y del ministerio. Esto es algo que podemos aprender de Pedro. Su fracaso está escrito en la Biblia y billones de personas lo saben. Pero Jesús ve el potencial más allá del fracaso, restaurar a quienes tropiezan. El fracaso no tiene por qué ser el final de tu historia, ni de una historia misionera. Al igual que Pedro y Juan Marcos, las personas pueden ser redimidas y retomar su llamado y mucho más. No nos definen nuestras grietas, sino cómo Dios nos transforma para sus propósitos. ¿Y tú has vivido una historia de transformación personal después o a través de experiencias dolorosas? Escribe cómo estas experiencias cambiaron tu ser, tu actitud. Y luego escribe cómo esta experiencia tan profunda ha moldeado tu llamado, tu hacer, o cómo eso se te ha vuelto mucho más claro y evidente.